Nos quedamos a la mitad del tema que estábamos hablando, si no mal recuerdo, el día viernes, ¿no? Estábamos hablando un poquito sobre el tema de la regeneración. Rápidamente, para los hermanos que apenas se van conectando, ¿cuál es tu postura con respecto a la regeneración? ¿Es un evento que sucede antes de la fe? ¿Es un evento que sucede después de la fe? Explícalo rápidamente por si por ahí hay hermanos que apenas se están enterando de este tema. Ok, claro que sí, lo explico rápidamente, mis amados hermanos. Bueno, nuestra postura, como tiene que ser, es plenamente bíblica. Así que creo que desde entrada ya vamos entrando en materia. Pero antes quiero saludar a todos mis amados hermanos que están en el chat, que Dios les bendiga. Y pues vamos a seguir torturando bíblicamente al arminianismo y provisionismo. No, mentira, broma. Muy bien, vamos a... Hermano, tú quieres que se prenda el cerro, pero... tú quieres ver a arder Troya, hermano. Amén. Por ejemplo, Jetzel Leal ha respondido bíblicamente, ¿verdad? Bíblicamente, así que no, gloria sea al Señor. Muchos están entendiendo el mensaje del evangelio. Muy bien. Bien, no, bueno, a ver, yo creo que la pregunta es puntual y pues creo con lo que claramente enseña la Escritura. La Escritura enseña claramente que la regeneración, primero es importante entender qué es regeneración. La regeneración es la acción soberana de Dios, obviamente, y esta acción pues transforma ontológicamente el corazón del hombre antes de que el hombre pueda responder con fe salvadora. Y por supuesto, esta doctrina tiene raíces profundas desde el Antiguo Testamento. Anteriormente estuvimos dando evidencias de la previa regeneración en el Antiguo Testamento, ¿ok? Eso es muy importante, pero también es menester dejar en claro, creo que es importante dejar en claro que si bien es cierto, el Antiguo Testamento no enseña como tal así la frase regeneración, sin embargo, pues la doctrina como tal, pues se desarrolla. Está doctrinalmente presente, está tipológicamente desarrollada y por supuesto teológicamente implícita en diversos pasajes del Antiguo Testamento. Y eso es muy importante, algo que luego ya en el Nuevo Testamento pues con mucha más luz todavía pues se ve la doctrina, ¿no? Así como por ejemplo la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Se ve, o la doctrina de la justificación, hay tipologías, está doctrinalmente presente, está teológicamente implícita en el Antiguo Testamento, sin embargo, pues ya con mucha más claridad y profundidad en el Nuevo Testamento, así también con esta preciosa bíblica doctrina, la regeneración. Ahora, respondiendo rápidamente, ¿qué creo? Lo que enseña la Escritura. La Escritura claramente nos enseña de que Dios transforma ontológicamente el corazón del hombre antes de que éste pueda responder con fe salvadora, y todo esto es lógico, no es cronológico. La Biblia no enseña un ordo salutus cronológico, sino que enseña un ordo salutis lógico como tal, y eso vamos a estar viéndolo el día de hoy también. Adelante. Excelente, mi hermano. Entonces vamos de frente a materia, hermano, porque hay hermanos que de verdad sí quieren aprender mucho más de la palabra del Señor, ¿no? E incluso hay hermanos que quizá tienen una postura distinta, pero pues de todas maneras quieren comprender mucho más las otras posturas, ¿no? Que en realidad me parece bastante válido, ¿ok? Así que simplemente déjame añadir por aquí la pantalla para que podamos ver rápidamente. Discúlpame, voy a poner por aquí. ¿Dónde está? Acá está. Listo, mira, por acá tenemos ya, déjame lo cierro un poquito para poder agrandarlo. Aquí está. Listo. Aquí tenemos en pantalla ya uno de los versículos que estábamos comentando. Y quizá pues puedes dar claridad un poquito con respecto a lo que se postula aquí, ¿no? Porque mira, si yo lo leo de manera sencilla, dice el texto, ¿no? En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, en esta lectura sencilla, yo podría llegar a comprender, quizá en
quizá poniéndome en el papel de alguien que pues apenas comienza a leer la escritura, que este es el orden, ¿no? Yo veo aquí que hay que creer en Jesús y esa persona que ha creído en Jesús pues entonces va a nacer de Dios. ¿Qué podrías comentarnos con respecto a ese versículo? Así es, la palabra de Dios es clarísima. Creo que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña de que el hombre tiene que ser previamente regenerado para lógicamente después creer. Y como hemos dicho, esto no es cronológico. La Biblia no nos muestra en ninguna parte de las Escrituras, ¿verdad? Justamente un ordo salutis cronológico, sino un ordo salutis lógico. Ok. Entonces, cuando uno lee este pasaje bíblico, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Me he dado cuenta que muchos, ante la imposibilidad de poder rebatir, ¿verdad?, el análisis sintáctico, morfosintáctico y exegético de este pasaje, han tratado de minimizar o tratar de desvalorizar la sintaxis de este pasaje y pues tratan de tratan de desviar el asunto porque claramente no pueden con el argumento. Y es más, incluso hasta han reconocido o se han visto obligados a reconocer que el análisis morfosintáctico de este pasaje es contundente a favor de la previa regeneración. Y eso creo que es muy bueno. La honestidad creo que es muy importante, ¿verdad? Pero todavía se resisten a abrazar la soteriología bíblica, aunque por un lado ya han reconocido que este pasaje bíblico es contundente a favor de la previa regeneración. Pero bueno, vamos a seguir dando más evidencias todavía con este pasaje bíblico. Entonces, el pasaje claramente nos dice, ¿verdad? En 1 Juan capítulo 5:1, como tú lo estás mostrando en pantalla, ahí dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Primero partamos por ahí. Ahí nosotros encontramos esa frase, ¿no? Todo, o también se puede traducir como cualquiera que, y ciertamente, ¿verdad?, es universal en su alcance, pero tiene un restringido por participio justamente ahí. Luego cuando dice todo el que cree, ahí está el texto, todo aquel que cree, claramente, entonces ahí cuando encontramos hopisteion, hay un participio en tiempo presente, en voz activa, en caso nominativo masculino singular de creer. Entonces, el artículo con el participio, que se traduce como el que está creyendo, lo que te está expresando es el estado o una acción continua. Eso es importante tenerlo claro en el texto. Y eso justamente entra en concordancia porque aquí, el que está creyendo es el sujeto del verbo principal que vamos a ver después, que es el verbo yegenetai. Y vamos a entrar ahí justamente, ¿verdad? Todo aquel en otras palabras, el texto se traduciría como todo aquel o todo el que está creyendo. Eso es lo que se traduce en el texto. Luego encontramos justamente una palabra ahí, cuando dice todo aquel que está creyendo que Jesús es el Cristo. Ok, esto es muy importante, porque ahí nosotros vemos una oración subordinada completiva que está introducida por la conjunción oti, luego Jesús, obviamente es el sujeto que recibe el acto de la persona del que está creyendo, y luego vemos ahí estin, que es un verbo copulativo presente, por ho Christos. Ho Christos es un predicativo o es un predicado nominativo con artículo definido. Por lo tanto, la confesión específica en el pasaje es el Mesías. Por lo tanto, la traducción del pasaje sería todo el que cree que Jesús es el Cristo. Creo que esa primera cláusula nos ha quedado claro. Vamos ahora a lo importante del pasaje, porque esto es muy bueno para la gloria y la honra de Dios. Luego dice, todo aquel o todo el que está creyendo o todo el que cree que Jesús es el Cristo, dice el texto, ha nacido o es nacido de Dios. Entonces, el pasaje, y nosotros encontramos una preposición, que es la preposición ek, que es una preposición con genitivo, ya te está indicando un origen, una procedencia o una fuente causal. Luego dice ek tu seu, ya, o sea, de Dios, porque obviamente el nacimiento es de origen divino. Pero justamente cuando dice todo el que ha nacido de Dios o es nacido de Dios, ese nacido
en el griego es yeyenetai. Y yeyenetai se encuentra en tiempo perfecto, en un pasivo divino, como dicen teológicamente, porque el pasivo divino pues es justamente cuando el sujeto recibe la obra soberana y divina de parte de Dios. En el griego se le llama como el pasivo divino. Entonces, este verbo yeyenetai se encuentra en tiempo perfecto, en voz pasiva o en el pasivo divino, en modo indicativo, en tercera persona singular, ¿verdad? Del verbo genao. El verbo genao pues habla de engendrar o incluso hacer nacer. Ahora, ¿por qué es importante este pasaje? Y este pasaje es contundente, ¿verdad? Y el contexto juanino lo deja clarísimo, porque si Dios no hubiese querido hablar a través de este pasaje bíblico esta gran verdad, pues entonces Dios no lo hubiera permitido. Así como Dios no permitió que en Deuteronomio 6:4, en el famoso Shema de Israel, se utilizara el adjetivo Yahid, sino el adjetivo Ejad, que curiosamente el adjetivo Ejad sí permite una pluralidad, cosa que el adjetivo Yahid no lo permite en el texto hebreo. Asimismo, Dios en su gran magnificencia, porque Dios es todopoderoso. Por eso yo estoy maravillado de mi Señor y Dios, nuestro Dios trino todopoderoso. El Señor aquí claramente, como dicen algunos, proveyó justamente qué cosa, los significados de los tiempos verbales en este pasaje bíblico. El perfecto pasivo que nosotros encontramos en el verbo nacido, yeyenetai, en el texto griego, justamente nos indica que es una acción completada en el pasado con resultados presentes. Ahora, ¿cuáles son esos resultados presentes? Justamente eso es lo que vamos a ver en todo el contexto juanino. Sucede que entre todos los resultados presentes ya de esa acción completada en todo el pensamiento juanino, todo es evidencia y resultado del nuevo nacimiento. Incluso el mismo creer que Jesús es el Cristo es evidencia y no causa del nuevo nacimiento. Obviamente hay una voz pasiva ahí, porque el sujeto, justamente el sujeto, el hopisteion, es receptor de la acción, porque dice ha sido engendrado, ¿verdad? Entonces correcto, nosotros recibimos la acción de ser engendrados, y obviamente hay un valor lógico, porque el nacimiento espiritual es anterior y precede lógicamente al creer, porque el nacimiento está en tiempo perfecto, mientras que el creer está en un participio presente. Por lo tanto, es como decir, el que está creyendo es resultado presente ¿de cuál? De lo perfecto. ¿Cuál es lo perfecto? Justamente nacer de Dios. Entonces, eso es muy importante, mis amados hermanos, que tengamos en cuenta. Por lo tanto, este pasaje es un dolor de cabeza, es un terrible dolor de cabeza para aquellos que todavía se resisten a abrazar la soteriología bíblica, mientras que doy gloria a Dios y honra a mi Señor, porque ya muchos han aceptado la soteriología bíblica y han entendido, por la gracia del Señor, que Dios nos ha dado un corazón para poder creer, aceptarle y amarle y obedecer. Ok, ahora sí, vamos al argumento. Yo quiero que me convenzas que definitivamente este versículo demuestra una regeneración previa, que es lo que en realidad pues los hermanos están esperando aquí. Bueno, evidentemente, como ya te lo hemos mostrado, mi amado hermano, cuando nosotros hacemos no solamente el análisis morfosintáctico, por supuesto, sino un análisis exegético, en este pasaje hay la relación entre los dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos que vemos en el pasaje? Está el creer y está el nacer. Entonces, la oración principal, claramente el hopisteion, y luego sigue el yeyenetai. Así es. El que cree ha nacido de Dios. Entonces, ¿verdad? Este pasaje te enseña entonces que todo el que cree demuestra con su fe presente que ya ha sido engendrado por Dios. Por lo tanto, su fe no causa el nuevo nacimiento, sino que al contrario, su fe más bien es evidencia de su nuevo nacimiento. Eso es lo que te está dejando en claro este pasaje. ¿Por lo qué? Porque como ya le hemos dicho, el verbo principal, que es yeyenetai, está en tiempo perfecto, lo cual obviamente denota una prioridad lógica frente al participio presente, que es está o todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, exegéticamente, este texto te enseña que la fe es consecuencia, mi amado hermano, mi amada hermana, del nuevo nacimiento y no su causa. Vamos a ver, pues, otros ejemplos que son
contundentes a favor de lo que estamos mostrando. Por ejemplo, mi amado hermano, comparte Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Vamos a demostrar en todo el contexto juanino. En todo el contexto juanino, el contexto histórico es muy importante, y el contexto histórico nos va a demostrar que todo en Juan es evidencia del nuevo nacimiento. Permíteme comentar algo, Joelito. A ver, mira, Caleb dice, este tío interpreta la escritura a su manera. Te apuesto que no he entendido ni siquiera un cuarto de lo que has dicho. Pero yo les voy a pedir a los hermanos que presten atención, por favor. Presten atención, porque si bien para algunas personas se nos complica un poquito cuando ya se nos comienza a hablar acerca de ciertas palabras o términos en griego, yo creo que aún en las traducciones que tenemos y el orden que nos muestra, pues muestra ya suficiente evidencia para creer justamente en una previa regeneración, ¿ok? Así que yo les voy a pedir a los hermanos que por favor estén muy atentos a lo que se nos va a comentar en este momento. Adelante, Juanito. Claro, es que no se necesita tampoco saber el griego, simplemente estudiar la Biblia en su contexto en español. Así que vamos ahora netamente al español. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 2, versículo 29 dice, si sabéis que Él es justo, ahí está, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Alguien por ahí dijo una vez, mira, lee el pasaje de 1 Juan 5.1, no lo pongas, ¿eh? 1 Juan 5.1, mira, léele en orden. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Así que mira, primero está la palabra creer que Jesús es el Cristo, y después están las palabras es nacido o ha nacido de Dios. Mi estimado, es que así no se lee la Biblia. Cuando uno estudia las Escrituras, uno tiene que encontrar en la Biblia la prótesis y la apódosis. ¿Qué es la prótesis? La prótesis es justamente para explicarte la causa, y la apódosis es el resultado o la evidencia. Por ejemplo, un ejemplo matemático de prótesis: 2 más 2. La apódosis, 4. Ahí está. La prótesis es justamente la causa. 2 más 2, el resultado de 2 más 2, ¿cuál es? 4. 4 es la apódosis de la prótesis 2 más 2. Entonces, correcto, nosotros en la Biblia tenemos que encontrar justamente la evidencia bíblica, ¿no? Y en la prótesis y la apódosis. En 1 Juan 2:29, cuando dice, todo el que hace justicia es nacido de él, pregunto a mis amados hermanos, ¿uno hace la justicia y luego nace de nuevo? ¿O tú naces de nuevo y hacer la justicia es evidencia del nuevo nacimiento? Vamos al contexto histórico. ¿Qué dicen ustedes, mis amados? ¿El hacer la justicia es causa del nuevo nacimiento o el hacer la justicia es evidencia del nuevo nacimiento? ¿Qué dicen ustedes? Tú estás en el chat. A ver, los hermanos que están ahí conectados, ¿no? Que dice, Caleb dice, bueno, ahí les dejo con su falta de entendimiento. Vamos a la evidencia, señores, no le presten atención a esa gente. ¿Qué dice en el chat? ¿Qué dicen por aquí en el chat? A ver, aquí en el chat dice que, hacer justicia, que el nacimiento es justamente la causa, ¿no? De que uno obre en justicia, ¿no? Por acá dicen que el hacer justicia es evidencia del nuevo nacimiento, ¿no? Así es. Por acá dicen, uno nace de nuevo y nuestras mejores justicias siguen siendo como trapos de inmundicia. Bueno, pero siguen siendo, es una evidencia del nuevo nacimiento, ¿no? Por acá por aquí también ponen evidencia, por aquí Yetzel también pone evidencia. Muy bien, sí, la mayoría de hermanos se dan cuenta que justamente el hacer justicia es evidencia de que alguien ha nacido de nuevo. No es que nosotros tenemos que obrar en justicia para luego nacer de nuevo, porque en realidad pues la escritura es clara, no hay justo ni a un uno, ¿no? Correcto. Entonces, mis amados hermanos, este es el versículo, este es un versículo muy fundamental. ¿Por qué? Porque siempre en Juan, cuando vamos a verlo ahora y lo vamos a demostrar ampliamente en todo el estudio juanino, el apóstol Juan, y no solamente el apóstol Juan, los evangelios y el apóstol Pablo son contundentes a favor de la previa regeneración, pero ya en otro momento vamos a estudiar al apóstol Pablo. Vamos a dedicarle una serie al apóstol Pablo
y la previa regeneración. Eso es un tema que... Pero ojo, no vamos a sacar todo el arsenal, porque el arsenal lo tenemos que guardar bajo 7 llaves, ¿sí o no? Claro. El arsenal lo vamos a sacar cuando sea el momento indicado. Así que ahora estamos dando argumentos sumamente básicos nada más. Pero aún en los argumentos básicos creo que son muy contundentes. Entonces, 1 de Juan 2:29 nos muestra claramente que lo que acompaña al nuevo nacimiento siempre es, ¿verdad?, el resultado de nacer y no la causa para nacer de nuevo. Y como claramente lo muestra acá, el hacer justicia es evidencia de nacer de él, no es su causa, es evidencia. Nadie me va a decir, ni siquiera un arminiano, ni siquiera un provisionista me va a decir que uno hace la justicia y luego nace de Dios, ¿verdad? No creo que lleguen a eso, no lo creo. Entonces, claramente, cuando uno hace exégesis, cuando uno estudia la Biblia, mira, el orden de las palabras, no, así no se hace estudio bíblico, sino cuando uno estudia las Escrituras, uno tiene que encontrar en un estudio serio de la palabra la prótesis y la apódosis, hablando por supuesto en este caso del nuevo nacimiento. Otra evidencia, mi amado hermano, 1 de Juan capítulo 3 versículo 9. Vamos a ver todo el contexto juanino, cómo sigue el mismo patrón, la misma estructura el apóstol Juan. Eso es muy, muy importante para un testimonio léxico y un testimonio gramatical del pasaje. Muy bien, ahí está. 1 de Juan capítulo 3 versículo 9. La palabra de Dios nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pregunta para mis amados hermanos que están en el chat. ¿No practicar el pecado es causa de nacer de Dios o es evidencia de nacer de Dios? Pregunta para mis hermanos. ¿No practicar el pecado causa el nuevo nacimiento o más bien es evidencia del nuevo nacimiento? Eder, tú estás viendo el chat. ¿Qué dicen los hermanos? Sí, por aquí los hermanos dicen que es evidencia, por aquí evidencia, por aquí evidencia. Sí, o sea, el texto es entendible, ¿no? Creo que sería bastante ilógico pensar de que alguien tiene que dejar de practicar el pecado para luego nacer de nuevo, ¿no? Creo que el orden que el 99.9% de los creyentes va a sostener es que primero se nace nuevo para, como consecuencia de eso, dejar de practicar el pecado. Correcto, excelente, gloria sea al Señor por eso. Entonces, claramente la evidencia bíblica nos muestra que cuando uno estudia el verbo genao, es decir, el nacimiento espiritual en Juan, aquí no se estudia por el orden de las palabras, no, sino por la prótesis y la apódosis. Es necesario encontrar en Juan la prótesis y la apódosis. Y mi hermano, mi hermana, algo que tú vas a ver en toda Primera de Juan, es que para Juan el nuevo nacimiento siempre es la prótesis. Siempre. Es decir, es la causa. Y todo lo que Juan acompaña al nuevo nacimiento, todo en Juan es la apódosis. Por ejemplo, el practicar la justicia, como hemos visto en 1 de Juan 2:29, es la apódosis de la prótesis que es el nuevo nacimiento. Aquí en 1 de Juan 3:9 estamos viendo que no practicar el pecado es la apódosis de la prótesis que es nacer de Dios. Entonces todo en Juan cuando habla del nacer de nuevo es siempre la prótesis, nunca la apódosis. Otra evidencia, mi hermano, 1 de Juan capítulo 4 versículo 7. Vamos a la palabra de Dios que sea ahí hablándonos. Ahí está. Hermanos. Ok. La Biblia dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pregunta para mis amados hermanos que están en el chat. ¿El amar es causa del nuevo nacimiento o más bien el amar es evidencia
del nuevo nacimiento. Eder, tú estás en el chat. A ver qué dicen por ahí los hermanos, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la evidencia? A ver, los voy leyendo por ahí. Por ahí nuestro hermano Peregrino dice evidencia, ¿no? El amor es evidencia justamente de haber nacido de Dios. Es más, creo que en la primera carta de Juan, incluso el apóstol dice, ¿no? Todo aquel que no ama a su hermano no ha nacido de Dios, ¿no? Justamente lo postula como una evidencia, ¿no? De que aquel que ama, pues realmente ha nacido de Dios, ¿no? No creo que primero se mande a amar y luego, como consecuencia del amar, pues ya uno nazca de nuevo, ¿no? Creo que ese no es el orden que muestra la Escritura. Así es, y esto se complementa cuando lees el verso 19, por ejemplo, mi hermano, lee el verso 19. ¿En este mismo capítulo? Sí. A ver, lo leemos. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, aquí está postulando claramente nuestro amor como resultado o evidencia del amor de Dios. Correcto. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros llegamos a amar a Dios, no es porque tú primero, solamente siendo iluminado o capacitado, le llegaste a amar. No, mi hermano, no, mi hermana. La Biblia enseña claramente que si nosotros le llegamos a amar a Él, es porque Él nos amó primero. Por lo tanto, todo en Juan, todo en el pensamiento juanino, en el idiolecto de Él, todo en Él, siempre el nuevo nacimiento es la prótesis, es decir, la causa. Y aquí, todo lo que acompaña el nuevo nacimiento es la apódosis. Dale. Aquí hay una pregunta, y es la siguiente que hace nuestro querido hermano Grandes. Dice: ¿cómo aman al mundo los perdidos? ¿No sería justamente el amor al mundo la evidencia de que justamente estas personas están muertas en delitos y pecados? Al igual que el amor a Dios y el amor a los hermanos es evidencia de que alguien ha nacido de Dios. Correcto. Exactamente, justamente los perdidos aman al mundo porque están perdidos, muertos en sus delitos y pecados, y a pesar de que la luz que ilumina a todo hombre vino al mundo, como dice Juan capítulo 3 versículo 19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué los hombres amaron más las tinieblas que la luz, a pesar de ser iluminados por esa luz que vino al mundo y que alumbra a todo hombre? Muy sencillo, porque el hombre ama más las tinieblas que la luz. Lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 19. Por eso el hombre natural no puede percibir ni entender las cosas de Dios, porque para él les son locura. Entonces, si el hombre natural no puede entender ni comprender las cosas de Dios, ¿acaso solamente con una iluminación va a dejar de ser natural? No, mi hermano, si justamente siendo natural, constantemente va a buscar amar más las tinieblas que la luz. No puede ser que solamente con una iluminación pueda buscar a Dios, porque justamente su estado natural hace que vaya constantemente en contra de Dios. Aquí tenemos otra pregunta, dice... No quiero cortar mucho, creo que esa es la última pregunta que voy a mostrar hasta que termines de desarrollar el tema, al menos con Primera de Juan, pero me parece importante, ¿no? Acá dice: ¿entonces los muertos pueden generar algún tipo de amor? Que si los muertos pueden generar algún tipo de amor, mi estimado, el amor a su familia, el amor incluso como dicen por ahí algunas personas, incluso hasta los animales demuestran afecto incluso hacia sus crías. Por supuesto, no comparable con el amor humano, por supuesto, pero sí es un amor plenamente humano. Es que creo que ya sé por dónde parte el asunto. Creo que el asunto de las preguntas que hace mi estimado hermano parte porque él creo que entiende que nosotros postulamos que un muerto espiritual no puede hacer absolutamente nada bueno. Creo que eso es lo que él está entendiendo. Posiblemente. Y posiblemente él piensa que nosotros creemos eso, que un muerto espiritual no puede hacer absolutamente nada bueno. No, mi estimado. Jesús mismo, por ejemplo, cuando responde a las personas, le dicen: vosotros siendo malos, ¿qué cosa? Sabéis dar buenas cosas a sus hijos. Muy bien, ¿lo dice claramente la Escritura? Por supuesto que lo dice. Por lo tanto, el hombre que es malo por la naturaleza, que está totalmente depravado, totalmente caído, muerto en sus delitos y pecados, y que no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura,
sí hace cosas buenas con respecto a su prójimo. Por ejemplo, puede hacer cosas buenas, pero el hombre, ¿verdad?, constantemente busca el mal. ¿Por qué? ¿En qué sentido la Biblia dice que el hombre busca constantemente el mal? Porque a pesar de hacer cosas buenas para con su prójimo, no quiere ni puede buscar a Dios. Es en ese sentido justamente que se habla en cuanto hablamos de la soteriología bíblica. Por lo tanto, para que el hombre pueda amar a Dios, Dios lo amó primero. Lo dice claramente la Escritura y no creo que vamos a ponernos a objetar la Escritura tal y como está escrito. Así que todo el contexto juanino es aplastante a favor de que la prótasis siempre es el nuevo nacimiento y la apódosis todo lo que acompaña o es resultado del nuevo nacimiento, como el practicar la justicia, como el no practicar el pecado y como el amar a Dios, por ejemplo. Vamos a otra evidencia, hermano, ¿qué te parece? Dale, mi hermano, adelante. Muy bien, a ver, déjame buscar acá mi Biblia. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Vamos para allá. Ahí lo tienes en pantalla. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. La Biblia dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pregunta para la audiencia. ¿Uno vence al mundo y luego nace de Dios? ¿O naces de Dios para vencer al mundo? ¿Qué dicen mis amados hermanos? A ver, en el chat. Eder, a ver, los leo. Los leo por aquí los hermanos, ¿no? A ver qué dicen por aquí. Por acá, bueno, mientras tanto, mientras responden por ahí, por acá están diciendo, tiene voz de locutor el hermano. Ah, sí. A ver, ¿qué más dice por acá? Primero nacemos de Dios y luego como consecuencia de nacer de Dios, pues vencemos al mundo, ¿no? Por aquí también Brian dice, primero se nace, ¿no? Yo creo que es bastante evidente, ¿no? Primero naces para luego vencer al mundo. Correcto, ese es el orden. Correcto. Entonces, claramente, las evidencias en Juan, siempre el nacer de Dios, siempre es la prótesis. Y lo demás que acompaña a Juan, cuando habla del nuevo nacimiento, siempre es la apódosis. Como en 1 de Juan 2:29, el practicar la justicia es la apódosis de la prótesis, que es el nuevo nacimiento. En 1 de Juan 3:9, el no practicar el pecado es la apódosis de la prótesis, que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, capítulo 4, versículo 7, el amar a Dios, ¿verdad?, es la apódosis de la prótesis, que es el nuevo nacimiento. Asimismo, también en el versículo 4 del apóstol Juan, el vencer al mundo es la apódosis de la prótesis, que es el nacer de Dios. ¿Ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, el idiolecto juanino? El pensamiento juanino. Todo es resultado del nuevo nacimiento. Todo es resultado del nuevo nacimiento en un cristiano. Vamos a otra evidencia, mi amado hermano. Ahí mismo, en este capítulo, en el versículo 18. Vamos para allá. Versículo 18. Hay una pregunta del hermano Grandés que no quiero dejarlo pasar, así que lo contestamos después de lo que nos comentes aquí. Lo estoy guardando por aquí para luego responderlo porque me parece interesante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Ahí lo tienes en pantalla, hermano. Muy bien, entonces la palabra de Dios nos dice, mis amados hermanos, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pregunta para la audiencia, para mis amados hermanos en el chat. El no practicar el pecado, nuevamente, ¿es causa o es evidencia de nacer de Dios? A ver, Eder, tú que estás ahí leyendo el chat. A ver, los leo por ahí a los hermanos, a ver. ¿Cuál es la causa y cuál es la evidencia? Correcto. Híjole, hermano Grandés, si más adelante me puede volver a hacer la misma pregunta, por favor, porque se me van pasando los comentarios, le agradecería mucho, para no perderme esa pregunta, mi hermano. Evidencia, amado, dice por aquí, evidencia, exactamente. Obviamente, mi hermano, aquel que no practica el pecado, tiene esto como consecuencia de haber nacido o haber sido engendrado por Dios, exactamente.
Correcto. Entonces, mis amados hermanos, se dan cuenta que todo el contexto de Juan, por eso cuando uno estudia Juan, te das cuenta que todo en Juan, o sea, todo lo que le compete a un cristiano, según Juan, es evidencia del nuevo nacimiento. Por lo tanto, vuelve a 1 Juan 5:1, hermano. Listo, perfecto. Ahora sí volvemos a 1 Juan, capítulo 5, versículo 1. Ok, por lo tanto, mis amados hermanos, si nosotros hemos visto que todo lo que Juan nos presenta acerca del nuevo nacimiento es, ¿verdad?, el resultado, es decir, el nuevo nacimiento es la causa y todo lo demás es el resultado del nuevo nacimiento, ¿por qué sería diferente en este verso 1? ¿Por qué sería diferente? No puede ser diferente como tal. ¿Por qué? Porque Juan sigue una estructura, Juan sigue un pensamiento, un idiolecto. Por lo tanto, en Primera de Juan, esta epístola es fulminante, completamente devastadora y arrolladora a favor de la previa regeneración que precede lógicamente a la fe. Completamente arrollador. O sea, no hay forma de rebatir esta evidencia bíblica, porque en Primera de Juan, cada vez que Juan usa el verbo genao, siempre se refiere a la regeneración espiritual, y lo estamos viendo en los contextos que acabamos de ver. Entonces, como lo indica incluso mi estimado el estimado académico Daniel Wallace, que justamente fue traducido su obra al español por nuestro estimado hermano Daniel Steffen, que justamente mi hermano Ricardo Grandes, que anda por ahí, me compartió el enlace de Daniel Steffen. Bueno, Daniel Steffen traduce al español el libro de Daniel Wallace. Daniel Wallace es reformado en su soteriología completamente. Entonces, ¿qué nos dice Daniel Wallace? Daniel Wallace dice que el pretérito perfecto en contextos de salvación suele indicar un acto divino previo y consumado con resultados duraderos. Por lo tanto, diría también que en 1 Juan 5:1 sugiere claramente que la fe surge del hecho de haber nacido de Dios. Entonces, yo creo que esto es contundente, mis amados hermanos, ¿no? Esto es contundente. Además que cuando uno ve el contexto inmediato y canónico de la primera epístola de Juan, el tema central es justamente las evidencias del nuevo nacimiento. Entonces, Juan no te está describiendo cómo nacer de nuevo, sino que más bien Juan te está describiendo quién lo ha sido ya. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, vemos un patrón que en Juan es repetido. En 1 Juan 2:29, todo el que hace justicia ha nacido de él. En 1 Juan 3:9, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. En 1 Juan 4:7, el que ama ha nacido de Dios. En 1 Juan 5:4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. En 1 Juan 5:18, como lo dice claramente, todo el que ha nacido de Dios no peca o no practica el pecado. Entonces, la interpretación canónica en el apóstol Juan, nos damos cuenta que cada uno de estos frutos es evidencia del nuevo nacimiento, no es su condición, ni tampoco su causa. Por lo tanto, lo mismo se aplica al versículo 1 de 1 Juan capítulo 5. Y esto está perfectamente en armonía con todo el evangelio de Juan. Como Juan capítulo 1, versículo 13 lo dice, los cuales no nacieron de de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. La voluntad de carne, la voluntad de varón, no obró justamente para que luego uno reciba una regeneración monergística. No. La regeneración monergística de Dios es antes de la voluntad de carne o antes de la voluntad de varón. Claramente el nacimiento espiritual en todo el evangelio de Juan es el acto soberano de Dios, no es el resultado de una decisión humana. Es decir, tú primero tomas la decisión y luego Dios te regenera monergísticamente. No. La Biblia más bien presenta que Dios regenera monergísticamente para que el hombre tome la decisión, y eso creo que las evidencias son contundentes. Y en Juan capítulo 3, pues versículo del 3 al 8, creo, versículo 3, versículo 8, creo son contundentes porque claramente la Biblia dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y justamente ahí el verbo que se usa ahí en este pasaje, ese verbo es pasivo. Y es más, hay un auristo en modo subjuntivo. Por lo tanto, te muestra que ahí hay un acto soberano, no hay un acto cooperativo. Por lo tanto,
claramente Juan nos muestra un monergismo regenerativo que precede a la voluntad de varón o la voluntad de carne como tal, ¿ya? Así que la fe es justamente ponen la fe como causa, del nuevo nacimiento. ¿Lo pone así Juan? No, completamente no. Claramente Juan presenta la regeneración como causa lógica de la fe. Hay una salvación que no sin mérito humano, creo que incluso eso hasta mis hermanos estarían de acuerdo conmigo, y por supuesto no presenta Juan un universalismo sin regeneración. Así que eso, mi amado hermano. Excelente, excelente. Ahorita voy a repasar un poquito el argumento que has estado dando por aquí porque me parece muy interesante y me parece muy correcto. Solamente permíteme responder algunas cosas que andan comentando por aquí. Por aquí, Príncipe de Paz dice, es el inicio de decir que somos predestinados. A ver, hermanos, yo sinceramente, yo creo que no deberíamos tener ningún problema con el tema de la predestinación, ¿eh? Porque si no, pues arranquen de su Biblia, pues arranquen Efesios capítulo 1, arranquen Romanos capítulo 8. Podríamos pues conversar y dialogar sobre ciertos aspectos de la predestinación, pero la predestinación es bíblica, ¿eh? Eso yo creo que no deberíamos tener ningún problema, ¿no? Por aquí Simón Roja dice, mucha teoría, 0% espíritu. Qué curioso. Qué curioso, porque en realidad Jesucristo dijo, mi palabra es espíritu y es vida, ¿no? Y justamente estamos estudiando la palabra de Dios, que es completamente espiritual. Por aquí comenta God is Love 2023, dice, hermanos, en resumen, unos a salvación y otros a condenación por voluntad de Dios. No, en realidad es el hombre el único responsable de su propia condenación. Ahí tienes, creo que, hermano, lo hemos comentado muchas veces aquí. Juan capítulo 3 versículo 19, ¿no? Y la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre es el único responsable de su propia condenación. No sé si está por ahí nuestro hermano Grandés que pueda repetir la pregunta, porque quería puntualizar algo bastante importante que me va a permitir señalar su comentario. O no sé si alguien puede repetir la pregunta del hermano Grandés. Ok, aquí está Rose que nos está repitiendo la pregunta. Gracias Rose. Dice, ¿debemos ser salvos para creer o creer para ser salvos? Eso fue la pregunta del hermano Grandés. A ver, te doy pase ahorita, hermano, solamente quiero puntualizar algo y si me estoy equivocando me corriges, ¿ok? Esta pregunta parte, y lo digo con todo el respeto del mundo, esta pregunta parte justamente de no entender que si bien nosotros somos salvos y la Biblia nos habla de la salvación, parte de no entender que hay aspectos de la salvación. Mira, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la regeneración, es un aspecto de la salvación. Está la justificación, está la santificación, está la redención, la adopción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de lo que nosotros conocemos como la salvación. Es más, el tema incluso de la glorificación también forma parte de la salvación. Por eso que cuando nosotros leemos la primera carta de Pedro, se nos dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, y lo está postulando en un sentido completo y futuro porque está incluyendo la glorificación. Entonces, el hecho de que nosotros estemos hablando de la previa regeneración, con eso no estamos quitando a la fe como medio para poder llegar a esa salvación, porque en realidad todos esos aspectos, tanto la regeneración como todo lo que estamos nombrando, pues forma parte de la salvación en sí. No sé si quieres comentar algo ahí o corregirme, hermano, adelante. Sí, ok, no, yo creo que está muy bien. Lo que pasa es que la pregunta obviamente está planteada desde una óptica provisionista, y yo creo que de una u otra manera contiene una falsa dicotomía, y yo creo que hay también un error conceptual grave debido justamente a lo que hay una confusión entre lo que es la regeneración, la fe y la salvación final. Entonces eso es muy importante. Entonces yo creo que el error a veces del provisionismo, o no voy a generalizar, de algunos, es en asumir que ser salvo significa prácticamente, cuando te habla de una salvación en un contexto incluso escatológico, creo que incluso hay una confusión ahí cronológica con regeneración. No.
La salvación en sentido bíblico es un proceso integral que excluye ¿qué cosa? Como claramente la Biblia lo presenta, la elección eterna, el llamado eficaz, la regeneración, la fe y el arrepentimiento, la justificación, la santificación y la glorificación. Todos esos puntos son importantes cuando nosotros hablamos de salvación. Entonces, cuando la Biblia te habla de la elección eterna, te habla del decreto soberano divino, y eso creo que se ve incluso en Romanos capítulo 8, versículos del 29 al 30, los auristos ahí son contundentes, que incluso nos presentan a nosotros glorificados ya en la eternidad, cuando en el tiempo todavía no estamos glorificados. Por lo tanto, ya Dios en la eternidad ya nos tiene glorificados. Creo que eso es contundente. Luego, cuando se habla en la Biblia del llamado eficaz, claramente hay un llamado interno que vivifica. Y eso en Romanos 8:30 lo deja claro. A los que Dios predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y es más, en 1 Corintios 1:9 también creo que el apóstol Pablo lo deja claro. Entonces, cuando ya nosotros hablamos de la regeneración, se está hablando justamente del nuevo nacimiento que precede lógicamente la fe, y creo que las evidencias en 1 Juan es clara. Es importante definir estos conceptos, mi hermano, para no tener confusión alguna. Aquí te comenta, mira, dice el hermano Grandés, solo respondan el orden salud, dice simple, ¿se es salvo para creer o al revés? ¿Se es salvo para creer o al revés? Mi hermano, es que no es cronológico. No hay un orden cronológico en la salvación, ¿sí? Es un orden lógico, por lo tanto todo es simultáneo, no es cronológico. Si tú haces esa pregunta esperando ver algo cronológico, entonces estás partiendo de una falsa premisa. Justamente en el acto de creer, todo, regeneración, creer, salvación, todo es momentáneo, no es cronológico, mi hermano Ricardo Grande. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, mi hermano Eder Miranda, tú tienes ahí en tu casa, tú tienes justamente un interruptor, ¿verdad? Para prender la luz. ¿Lo tienes o no lo tienes? Así es, sí. Ok, te pregunto, cuando tú prendes la luz, cuando tú prendes el interruptor, ¿la luz se prende luego de 5, de 10, de 20, de 1 minuto o se prende o es simultáneo el acto? Simultáneo, completamente. Claro, apenas prendes el interruptor o apenas enciendes el interruptor, la luz inmediatamente se enciende. Todo es simultáneo. Así que cronológicamente es simultáneo. Sin embargo, lógicamente, no cronológicamente, sino lógicamente, el prender el interruptor precede a encender la luz, lógicamente hablando, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Claro. Lógicamente, el prender el interruptor precede a que se encienda la luz. Más cronológicamente, cuando tú prendes el interruptor, inmediatamente se enciende la luz. ¿Por qué? Porque el Ordo Salutis, mi estimado Ricardo, no es cronológico, es simultáneo. ¿Ya? Todo ocurre en un momento, no ocurre simultáneamente, a menos que sostengas una justificación progresiva, como le enseña el catolicismo romano. Bueno, ahí sí me preocuparía. No, entonces el Ordo Salutis, mi estimado, el Ordo Salutis es simultáneo, no es cronológico. Por lo tanto, cuando tú preguntas, ¿debemos ser salvos para creer? Tú tienes que precisar. ¿Salvos en qué sentido? Si te refieres a la regeneración, la respuesta es sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque no es cronológico, es simultáneo. Así que, mi estimado, ahí tienes tu respuesta. Pero dice que es una respuesta filosófica, hermano. ¿Cómo hacemos ahí? Dios mío. Okay. Si es una respuesta filosófica, vamos a preguntarle a Ricardo, ¿me puedes dar una sola evidencia de un Ordo Salutis cronológico, por favor, en la Biblia? Ricardo, dame una sola evidencia de un Ordo Salutis cronológico en la Biblia, por favor. Quiero una sola. Mi hermano Ricardo Grandés, quiero un solo ejemplo en la Biblia de un Ordo Salutis cronológico. Efesios 1:13 dice. A ver, vamos a buscarlo, ¿ya? Vamos a ver si es cronológico. Efesios 1:13. Aquí lo tenemos. Ahí está. Dice:
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Uy, no. De verdad, mi hermano Ricardo, espero que no estés queriendo argumentar eso, mi hermano. En verdad me estás queriendo decir que el sello del Espíritu me lo estás confundiendo con regeneración. Eso es lo que yo... A ver, Ricardo, hablemos seriamente, hermano. ¿El sello del Espíritu es regeneración, mi hermano? A ver, quiero escuchar su respuesta. A ver, vamos a ver si responde mi hermano Ricardo. Ricardo, ¿el sello del Espíritu es la regeneración? Fíjate si responde, por favor. Sí, estoy viendo. Quiero ver si él me responde que el sello del Espíritu es la regeneración. A ver si responde por aquí el hermano Grandés. A ver, hermano. A ver, todavía no responde, ¿no? Pero vuelve a hacer la pregunta de repente para que los hermanos puedan ir respondiendo también, ¿no? Mi hermano Ricardo, ¿por qué no respondes? El sello... No, espera. Yo quiero que él me responda. Hermano Ricardo Grandés, ¿el sello del Espíritu es la regeneración? A ver, creo que ahí responde. Ok, ahí comentó. Dice, creer da un conjunto de resultados. Regeneración, justificación, sello, etcétera. Mi estimado, pero esa no fue mi pregunta. Muy buena manera de evadir, pero esa no fue mi pregunta, hermano. Mi pregunta fue, mi amado hermano, ¿el sello del Espíritu es la regeneración? Porque yo te pregunté a ti claramente que me muestres un orden cronológico, porque tu pregunta fue en cuanto a la regeneración. Entonces, Ricardo, me estás diciendo, hermano, yo sé honesto nada más, déjame una respuesta clara y no me filosofes, porque ahora que me estás filosofando... Claro, él está filosofando, exactamente, eso estaba pensando. Claro, ahora eres tú el que está filosofando, hermano. Entonces, ¿en qué quedamos, hermano? Entonces, respóndeme. ¿El sello del Espíritu es la regeneración, sí o no? Vamos, hermano, sé honesto nada más. Sé honesto, mi hermano, y deja de filosofar. A ver, mi hermano Ricardo, quiero leerte, por favor, con honestidad. ¿El sello del Espíritu es la regeneración? A ver. Vamos a ver qué responde por acá el hermano. Solamente una petición allá a los moderadores mientras va respondiendo el hermano. Moderadores atentos, ¿ok? Porque por ahí andan algunos faltosos. Lo bloquean, nomás no hay ningún problema, ¿eh? Ah, bueno, a los que faltan el respeto sí lo bloquean, ¿no? Sí, los bloquean nomás. A los que están teniendo una diferencia, pero de manera respetuosa, no. Son bienvenidos. Correcto, así es. ¿Dónde está mi hermano Ricardo? Por favor, hermano. Sin filosofar, ¿ah? Sin filosofar. Sí. ¿El sello del Espíritu es la regeneración, hermano? A ver. Se ríe nomás, hermano, pero responde, pues. Ya ves, pero no responde. Lee el pasaje lento, hermano, pero te está preguntando si el sello del Espíritu Santo es la regeneración. Pues es sencillo, hermano, o sea. Pero es que, a ver, yo creo, a ver, hermano, yo le tengo un gran aprecio aquí al hermano Grande, pero yo creo que aquí nos estamos haciendo un poquito los locos, ¿ah? Porque se nos dice, hermano, sencillo, ¿se es salvo para creer o se cree para ser salvo? Sencillo. Bueno, hermano, te estamos haciendo la pregunta sencillo también. Por aquí dice, el sello obviamente es evento más igual que la regeneración. Es que esa no fue la pregunta, hermano Ricardo. Claro. No fue la pregunta. La pregunta fue si el sello del Espíritu es la regeneración, pero con esa respuesta que dio, ya se refutó, con todo el cariño y te aprecio que tengo, hermano. ¿Por qué? Porque dices, el sello obviamente es evento más igual que la regeneración. O sea que tú no me estás identificando acá de manera implícita al sello del Espíritu con la regeneración, sino que lo estás distinguiendo. Bueno, gracias, hermano. Entonces, ¿por qué me citas Efesios 1:13 para hablar de un ordo salutis cronológico? No, mi hermano. No, mi hermano. El sello del Espíritu no es idéntico a la regeneración, aunque ciertamente está inseparablemente ligado a ella. Entonces, claramente, el sello es una acción, ¿qué cosa? Subsiguiente a la regeneración. ¿Por qué?
Porque cuando la Biblia te habla del sello del Espíritu, hermano Ricardo Grandes, y espero que tú lo sepas, no me decepciones, amado hermano, el sello del Espíritu está relacionado principalmente con ¿qué? Justamente con la seguridad, con la propiedad, con la garantía escatológica del creyente. Con eso está vinculado el sello del Espíritu, ¿verdad? Entonces, mi hermano, si cuando hablamos del sello del Espíritu, ahí hablamos de la garantía escatológica del creyente, de la seguridad y de la propiedad que tenemos para con Dios, entonces, mi hermano, ¿cómo vamos a confundir un papas con camotes? No, mi hermano. No, mi amado hermano. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuando hablamos de la regeneración, hablamos de la nueva vida. Y cuando hablamos del sello, estamos hablando de la señal de la propiedad y de la garantía. Por lo tanto, no es cronológico, mi estimado. El problema es que tú quieres leer cronológicamente esto. No es lógico, no es cronológico, mi amado hermano, por favor. Yo no quiero pensar y llegar a creer que alguien me tiene que a las 7:10 alguien cree, a las 7:20 se arrepiente, a las 7:30 queda justificado y a las 8 de la mañana queda glorificado. Yo no espero que realmente no estén sosteniendo eso, porque sí sería bastante problemático con el Ordo Salutis, que claramente es bíblico. Dale, mi hermano. Claro, porque, a ver, no podría ser lógico. A ver, yo creo que incluso varios hermanos provisionistas no sostendrían que es un orden cronológico, ¿no? Ellos tienen primero tienen la fe, luego la regeneración, pero ellos te van a decir que sucede en el mismo instante también. En el momento de la predicación, en el momento que cree, en ese momento también es regenerado, ¿no? Entonces tampoco vendría a ser un orden cronológico, sino sería un orden lógico también para ellos, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema si es que se trata de sostener un orden un orden cronológico, entonces tendríamos un problema ahí que resolver, la verdad. Adelante, hermano. Perdón, estaba probando un poquito de mi almuerzo. Tranquilo, hermano, tranquilo. Ok. No, entonces claramente, cuando el texto dice en Efesios 1:13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, justamente esta frase, fuisteis sellados, hay un aoristo en voz pasiva. El tiempo aoristo, ¿qué cosa es? Es una acción puntual. Por lo tanto, el sello ocurre tras haber oído y creído el Evangelio. Habiendo oído la palabra y habiendo creído, fuisteis sellados. Es evidente que el sello es posterior a la regeneración, porque ya hemos demostrado bíblicamente que la regeneración precede lógicamente para que una persona sea habilitada para oír y creer. Creo que eso lo hemos demostrado bíblicamente y creo que Juan, ¿verdad?, lo dejó bien claro. Ojo, y eso que no hemos abordado todavía todos los escritos de Pablo, ¿verdad? Entonces, es más, Pablo dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí está, sellados para el día de la redención. ¿Sellados con qué? Sellados con el Espíritu. Entonces, el sello del cual está hablando Pablo, mi estimado hermano, tiene un carácter claramente escatológico, porque está apuntando a la seguridad final del redimido. Entonces, ese verbo sellar está ligado a la idea de la preservación y a la idea de la garantía que Dios justamente nos da por medio de su Espíritu. No hay que confundir las cosas, mi amado hermano, por favor. 1 Corintios, Pablo lo dice en 1 Corintios 1, del 21 al 22. El cual también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, otra vez, el sello va ligado a las arras. Pablo mismo liga el sello a las arras, es decir, está ligando o está hablándonos de la garantía que es el depósito inicial justamente de la herencia futura. Y Pablo lo dice en Timoteo, en 2 Timoteo, el cual guardará mi depósito hasta aquel día. Lo dice claramente. Por lo tanto, el sello no es la regeneración misma, sino que el sello del Espíritu es más bien la confirmación de la autenticidad y el resultado futuro que tenemos gracias a la obra monergística de Dios. Entonces, mi hermano, todo esto no es cronológico. Tú no lo puedes poner de manera cronológica. Todo esto es lógico. Y creo que la Biblia ha dado evidencia al respecto. Dale, mi hermano. Excelente, excelente. Solo bueno, para no perder la hilación de lo que estamos hablando, pues volvemos rápidamente a la primera carta de Juan. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? El argumento en base a la primera carta de Juan. Siempre que Juan habla acerca de la regeneración, siempre lo acompaña justamente del resultado de esa regeneración. Y estuvimos viendo acerca de lo que se nos comenta, ¿no? Aquel que
hace justicia es nacido de Dios. Entonces está postulando claramente que el nacer de Dios tiene como consecuencia el hacer justicia. Lo mismo sucede con el amar. Lo mismo sucede con cuando se nos dice que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Siempre se postula el nuevo nacimiento, la regeneración, como algo que tiene consecuencia. Bueno, nos vamos ahí a la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 1, y se nos muestra exactamente lo mismo, ¿no? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ese es el lenguaje que está utilizando el apóstol Juan a todo lo largo de su primera carta, ¿ok? Así que los voy leyendo por aquí. Por aquí, mira, Jonathan dice, nadie niega lo lógico, pero ustedes plantean un orden cronológico. No, señores, si estamos diciendo claramente que tanto la fe como la regeneración llegan en el mismo momento. Solamente que lógicamente es la regeneración la que le da pase a la fe. Nada más, ¿no? Como decía por ahí un autor que estuve leyendo, dice que tanto la regeneración como la fe son concomitantes, es decir, llegan en el mismo momento al hombre, pero siempre es la regeneración la que le da pase a la fe en un orden lógico, nada más. Lo sigo leyendo por aquí. Pues mira, si fuera cronológico, entonces ese mismo problema tienen todas las posturas soteriológicas. Y si hablamos de algo cronológico, entonces ya tenemos ahí un problema. ¿Cuándo profundizamos el tema de la predestinación? Ya vamos a hablar sobre eso, mi hermano. Me dicen, no es cronológico, pero primero es la regeneración. Pero es que ustedes caerían en el mismo problema, hermano. Porque entonces tú tienes primero a la fe, también en un orden cronológico. Entonces tú tienes a las 10 de la mañana creyendo a alguien y a las 10:15 tienes a alguien regenerado, ¿no? Entonces no se puede plantear la salvación o la soteriología en un orden cronológico. Tiene que ser un orden lógico, ¿no? No sé si quieres comentar algo más ahí. Sí, Dios mío, me sorprende esos comentarios, hermano. Y mira, yo aprecio mucho a mi amado hermano, y él lo sabe. Yo lo aprecio mucho, incluso hemos compartido, y ya tú sabes dónde, ¿verdad, Eder? Ya tú sabes muy bien. Así claro, por supuesto. Extraño pronto volver a esa piscina. Lo hemos pasado de la Refurismo Flight. Ok, pero a mí me preocupan esos comentarios. A ver, ¿en realidad ustedes están pensando que el Ordo Salutis es cronológico? De ser así, hermano, de verdad, yo ya no sé ni qué decir. O sea, ellos tienen la idea de que el Ordo Salutis es cronológico. Dios mío, de ser cierto eso es preocupante. Si me tienen al Ordo Salutis como cronológico, ya eso es preocupante. Completamente preocupante. Completamente. A ver, ya que si a las evidencias bíblicas, y hablo de manera general, no se quiere creer, pues vamos a poner un ejemplo puntual. Eder, y va también para mi hermano ahí que está en el chat. Eder. A ver, dime. Cuando tú abres la vista, o sea, tus ojos, supongamos que tus ojos están cerrados, y tú abres la vista. Pregunto, cuando tú abres la vista, ¿tú llegas a ver después de minutos o llegas a ver inmediatamente? No, obviamente ni bien abro la vista, pues también veo. Entonces, el acto de abrir los ojos y el acto de ver es simultáneo, no es cronológico, ¿sí o no? Claro, exactamente. Ya, pero ahora vamos a lo lógico. Lógicamente hablando, ¿el acto de abrir los ojos precede al ver, sí o no? Lógicamente sí, porque le da pase. Exactamente. El acto de abrir los ojos precede lógicamente al ver. Más cronológicamente es simultáneo. No es que tú abres los ojos y luego de minutos o de segundos comienzas a ver. No, es simultáneo, es en el acto. Sin embargo, lógicamente, el abrir los ojos precede lógicamente al comenzar a ver. Entonces, a ver, si con este ejemplo ya no entienden, entonces, mi hermano, solamente nos queda encomendarlos a Dios. Solamente nos queda encomendarlos a Dios, nada más. Porque ya ejemplos bíblicos hemos dado. Pero si los ejemplos bíblicos quieren entender,
pues ya con este ejemplo que ya no lo entiendan, ya esto ya es... Te tengo una mala noticia. Hay personas que no lo entienden. Dice mal ejemplo, dicen. Dios mío. Ay, o sea que, a ver, o sea que mi amigo Jonathan, o sea que tú crees que cuando una persona abre los ojos, comienza a ver después de minutos. ¿Eso es lo que crees? No creo, de verdad. Pues no, me imagino, ¿no? Que pues, abren los ojos y terminan viendo 10 minutos después o 5 minutos después, ¿no? Dios mío, qué terrible. Está clarísimo, Rose dice por aquí, está clarísimo. O sea, en el momento, a ver, señores, en el preciso momento en que yo abro los ojos, en ese momento, pues yo ya estoy viendo. Pero si lo vemos desde un argumento lógico, pues obviamente, abrir los ojos precede a ver, en un orden lógico. ¿Por qué? Porque abrir los ojos le da pase a ver. Es sencillo de entender, señores. Exacto. Está más que claro. Excelente, Isaac. Así es. Está más que claro. Ya, sea... Qué buen comentario aquí de Casiel. Dice, peor, ven antes de abrir los ojos. No te puedes lanzar tremendo facto, hermano. Tremendo facto, Dios mío. Tremendos factos, no, Castiel, pero no, sí, justamente en el comentario anterior que hizo Castiel, él dijo algo bien cierto. Justamente ahí radica el error de ellos, es que lo están viendo cronológicamente. Y a mí me causa una sana preocupación que ellos entiendan que el orden salutis es cronológico, ¿no? Terrible. Lamentablemente, Grandés no lo ha entendido. Dice, al poner un orden, ya estás poniendo un cronos, lo acepten o no. Entonces tenemos ahí un problema. Entonces, pues cuando alguien abre un ojo o abre los ojos, pues entonces en ese momento no comienza a ver. Comienza a ver después, ¿no? Siguiendo la lógica de mi hermano, entonces, hermano Grandés, cuando tú abres los ojos, en ese mismo momento tú no comienzas a ver. Tú comienzas a ver después de segundos o después de minutos. ¿Te das cuenta, mi estimado, que tu ejemplo se derriba por sí mismo? No hay forma, mi hermano. No hay forma de rebatir el argumento. No existe. Ese es el tema. Hermano, yo quiero que vayamos profundizando un poquito más en esto, porque yo sé que hay bastante argumento bíblico, pero hay algo bastante curioso que incluso yo te lo escuché en otras oportunidades, acerca de la regeneración que se puede ver en el Antiguo Testamento. Es algo que no hemos comentado mucho aquí. ¿Cómo nosotros, dónde podríamos ver nosotros justamente en la regeneración previa a la fe en el Antiguo Testamento? Muy bien, excelente pregunta, mi amado hermano. Excelente pregunta. Y creo que lo comentamos, sí, en el live del hermano José Vázquez, pero ahora vamos a hablarlo un poquito, ¿no? Ya me quedan solamente 20 minutos porque luego en 20 minutos tengo un programa ahí con un pastor que me ha invitado a analizar el debate de ayer entre el católico Dante Urbina y el pastor Eduardo Gutiérrez, el Renfanita. Excelente. Permíteme comentar algo. Pero aquí. vamos, dale. Híjole, y lo voy a decir con todo el amor del mundo, mi hermano Grandeza. Dice, varones hermanos, ir a la evidencia bíblica, se debe creer en Cristo y Él dará vida. A ver, yo tengo que señalar algo y lo voy a decir con todo el respeto del mundo y con todo el cariño del mundo, pero lo tengo que decir. Algo que yo he visto en la mayoría de hermanos que están abrazando la postura provisionista, es que, a ver, señores, caen en soloísmo bíblico. Yo de verdad lo digo con todo el cariño del mundo, pero están cayendo en biblicismo, están cayendo en soloísmo bíblico. Nosotros podemos recurrir a los ejemplos analógicos y demás ejemplos que nosotros podemos recurrir para justamente evidenciar la verdad bíblica. Nosotros no somos soloístas bíblicos, y si son soloístas bíblicos, entonces, pues les recuerdo, ¿no?, que el soloísmo bíblico justamente ha dado pase a muchas herejías, ¿eh? No estoy diciendo que ustedes lo sean, ¿eh? Ojo, porque luego andan diciendo otra cosa, ¿eh? No estoy diciendo que ustedes lo sean, pero el soloísmo bíblico muchas veces ha dado pase a corrientes heréticas. Así que mucho cuidado ahí con caer en soloísmo bíblico, ¿eh? Adelante, hermano. No, y además, aunque fuéramos soloístas bíblicos, cosa que no lo somos, pero aunque lo fuésemos, la evidencia bíblica está ahí. Hemos dado evidencia bíblica. Hemos citado
capítulo y versículo. Hemos citado capítulo y versículo, ¿no? Incluso ellos, tratando de ridiculizar la postura, han puesto la imagen de Superman, ¿no? Que primero Superman se pone primero el calzoncillo y luego el pantalón. Bueno, lo que pasa es que eso no es un ejemplo correcto. ¿Por qué mejor no usamos el ejemplo de Cristo? Y el ejemplo de Cristo, ya que queremos ser bíblicos, pues vamos a la Biblia. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo cuando le habló a Nicodemo? Le habló del nacimiento, tanto según la carne como según el espíritu. Entonces, si ellos postulan que primero se tiene que creer, que sería lo mismo que aceptar el evangelio, y luego nacer, entonces yo voy a tomar el mismo argumento de ellos y lo voy a aplicar a lo físico. Entonces, primero ellos tienen que haber elegido nacer, sus papás le tienen que haber consultado y le haberle dicho, hijito, ¿quieres nacer? Y entonces ahí dijo, sí, papá, quiero nacer. Entonces después de que haber dicho que sí, entonces después la persona nace física. Claro, porque ellos no pueden salvarse de esa comparación clara que hace Jesús entre los dos nacimientos. Exacto. Habla del nacimiento en la carne y habla del nacimiento espiritual. Y está comparando los dos nacimientos. A ver, si a nosotros no se nos consultó, no se nos preguntó para nacer en la carne, vamos a decirlo así como lo utiliza el término la escritura, ¿por qué creemos que se nos tiene que consultar para nacer espiritualmente? Si justamente Jesús está comparando estas dos cosas. Todo lo que nace de la carne, carne es, todo lo que nace del espíritu, espíritu es. Está comparando las dos cosas. Yo creo que, como dije el live pasado, yo creo que aquí nadie podría acusar a sus padres, ¿no? De, papá, tú me tienes como un robotcito porque no me consultaste antes de nacer, ¿no? Yo creo que no podríamos caer en eso, ¿no? Yo tuve que elegir nacer, papá, no me consultaste. O yo tuve que elegir nacer, ¿no? Tuviste que consultarme para poder nacer, ¿no? O yo tuve que hacer algo previo para poder nacer. Yo creo que eso es algo completamente ilógico, ¿no? Claro, entonces el ejemplo... Más bien, lejos de usar ejemplos que no son bíblicos, si queremos ser bíblicos, usemos el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo derriba ese absurdo que hicieron en una oportunidad. Entonces, mi hermano, vamos a aprovechar estos 20 minutos para hablar de las evidencias de la previa regeneración, el Antiguo Testamento, como me lo has pedido. ¿Qué te parece? Sí, correcto, ¿no? Por aquí solamente comentar, Roger dice, un bebé, ¿cómo un bebé va a hacer una acción para ser engendrado por sus padres si no está vivo? Bueno, es que estás dando en el clavo, porque el hombre natural tampoco está vivo. Está desalojado, desechado de la presencia de Dios y está incapacitado justamente debido a su propia naturaleza. Correcto. Entonces tú miras, mi hermano. De aquí dice Grandez, somos justificados por la fe, varones, hermanos. La justicia, la regeneración, el sello, etcétera, son sus resultados. No sé si quieres comentar rápidamente algo ahí antes de ir al Antiguo Testamento. Ay, hermano, Dios creo que está formando mucho mi carácter. Gracias, Señor, de verdad, te agradezco mucho, Señor amado. A ver, es que nadie niega eso, mi hermano. A ver, nadie niega, pero lo correcto, no lo incorrecto. A ver, obviamente nosotros somos justificados por la fe y eso creo que nadie lo ha negado. ¿Quién dice que no somos justificados por la fe? De hecho, eso es exactamente lo que la Biblia postula, incluso es el principio de sola fide, es un principio, por supuesto, pero por cierto, reformado, Por cierto, es un principio reformado, pero claro, no es que tampoco estoy diciendo que sea algo inventado por la Reforma, no, sino un principio que se basa justamente en la Escritura, ¿ok? Bien, entonces mis amados hermanos, obviamente somos justificados por la fe, pero todo esto no es cronológico, mi hermano. Ya veo de dónde parte el error. El error de ellos es que lo están viendo cronológicamente. Entonces, basado en eso, ¿verdad? Están entonces cometiendo errores completamente fatales. Cuando nosotros hablamos de la regeneración, obviamente la regeneración lo realiza el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado de la regeneración? La fe, como lo dice 1 Juan capítulo 5, versículo 1. Entonces, una persona que cree
justamente es justificada por Dios. Pero curiosamente Romanos capítulo 3, versículo 24, no sé si lo puedes proyectar, Romanos capítulo 3, verso 24, dice claramente que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen. Esto va a ser terrible. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. No. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Por lo tanto, la justificación es gratuita. Si bien es cierto, mis amados hermanos, ellos dicen, no, es que nosotros no ponemos la fe como una obra meritoria del hombre, sino que la fe es un don de Dios. Seguramente, mi estimado hermano, sin embargo, tú sostienes una obra monergística, porque ellos dicen así, no, es que nosotros no creemos en un sinergismo, nosotros creemos en un monergismo, dicen ellos, ok. Pero el problema es que tu monergismo está subordinado a la voluntad del hombre. Es decir, que el hombre, siendo iluminado o capacitado previamente, elige creer en Dios, y una vez que eligió, porque eso es voluntad de varón y eso es voluntad de carne, entonces ahí obra Dios monergísticamente en su regeneración. Entonces, ustedes tienen un monergismo subordinado a la voluntad de carne o subordinada a la voluntad de sangre o voluntad de varón. Pero eso no es lo que la Biblia presenta. Claramente la regeneración es monergística, solo Dios, y aquí Dios causa la fe, como lo dice Juan 1.3 o 1 Juan 5.1. La fe es el fruto de un corazón nuevo, y claramente la justificación, si bien es cierto, sí está condicionada a la fe, pero la fe no es posible sin una previa regeneración, mi hermano. Entonces todo está en un perfecto orden, no hay nada que discutir. Claramente se ha entendido esto a la luz de todo el estudio bíblico, y es más, mi hermano, por favor, pon en pantalla Filipenses capítulo 1, verso 29. Listo, a ver, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Versículo 29. Vamos allá. Léelo, mi hermano, a ver, ¿qué dice? Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La pregunta es, cuando uno cree en Cristo, ¿es porque Dios nos lo ha concedido? ¿Sí o no? Según el texto. Según el texto, sí. El Señor nos ha concedido creer en Él. Exactamente, ahí está el texto clarísimo. Ahora, yo me conozco muy bien cuáles son las acrobacias argumentativas que algunos hacen con respecto a este versículo. Me lo conozco perfectamente. Yo ya conozco los argumentos que usan los arminianos para tratar de negar lo evidente en este pasaje bíblico, pero en otro día podemos refutar esas objeciones. Entonces, el texto bíblico claramente dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por lo tanto, si uno cree en Cristo, es porque Dios nos lo ha concedido a causa de nuestro Señor Jesucristo. A causa de Cristo nos es concedido el creer en Él, y no solamente el creer en Él, sino también que padezcamos por Él. Por lo tanto, si tú crees, mi amado hermano, es porque Dios así te lo ha concedido, y creo que eso está perfecta consonancia, mi amado hermano, con lo que dice Mateo capítulo 11. Mira lo que dice Jesús. Vamos a Mateo capítulo 11. A ver. Mi hermano, ¿ya? Vamos a Mateo capítulo 11, versículo del 25 en adelante. Del 25 en adelante. O del 25, Mateo 11 nomás pon. Ok, listo, vamos allá. Vamos a Mateo 11, versículo 25, acá está, listo. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. No que Dios le entregó la misma revelación a todo hombre. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Se acabó, cierren todo. Ay, papá, qué texto. Qué texto, Dios mío. El texto está clarísimo.
¿dónde está ese argumento de que Dios le dio la misma revelación a todos, la misma capacidad a todos? ¿Dónde está, mi amado hermano? Ese es el problema, porque sacan de contexto 1 Timoteo 2:4 o Tito 2:11, lo sacan de contexto y no lo aplican bien. Te alabo, Padre, el Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Entonces Dios no le dio la misma capacidad a todos y las revelaste. ¿A quiénes se las reveló? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y el verso 27 es fundamental, porque ellos citan el verso 28, tratan de agarrarse. No, pero mira, hermano Joel, el verso 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y que yo le digo amén a ese texto. ¿Quién no le dice amén? Claro que todos los que estamos trabajados y cargados vamos a descansar en él. Pero ¿quiénes son esos trabajados y cansados que él los va a hacer descansar? El verso 27 lo responde, es el contexto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Punto, se acabó, nos vamos. No. Dios mío, qué masacre, Dios mío. Señores, a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y ahora qué me van a decir? No, hermano Joel, no, Jesucristo, eres injusto. ¿Cómo vas a tú revelar a quien tú le quieras revelar? Tienes que revelarlo a todos, por igual, Jesús. Pero eso no dice el texto, mi hermano. Ese no dice el texto, mi hermana. El texto dice: a quien el Hijo lo quiera revelar. Por lo tanto, Dios revela al Padre a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie más. Por eso, a todos aquellos a quien el Hijo lo revela, son esos trabajados y cansados, y Él los hace descansar. Texto en su contexto. Adelante. Excelente, mi hermano. Uy, de verdad que la Biblia está dando unos pacatazos aquí a algunos hermanos, y nuevamente estos pacatazos son con amor, son con cariño. No se vayan a enojar, hermanos. Hay que rendirnos a la voluntad del Señor, que nos ha revelado por medio de su palabra. Muy bien, hermanos. Hermano, para no quitarte más tiempo, el argumento del Antiguo Testamento, hermano, y vamos terminando porque sé que tienes otras cositas que hacer, pero no quiero que te vayas sin argumentarme ese punto. Ok. Ok, mis amados hermanos, bueno, que Dios les bendiga. Me perdonarán algunos hermanos que soy muy efusivo, pero si ustedes se dan cuenta, yo soy así siempre. Lo hago contra los unicitarios, católicos, adventistas, judaizantes, unitarios, en fin. No es nada personal. Creo que eso lo tienen bien en claro. Entonces vamos a hablar acerca de evidencias de la previa regeneración en el Antiguo Testamento, y vamos a comenzar por Génesis. Primero, es muy importante entender que aunque el libro de Génesis no emplea terminología explícita, por ejemplo, si hablamos de nuevo nacimiento o regeneración, que son términos que obviamente aparecen de manera formal en el Nuevo Testamento, sin embargo, la doctrina de la previa regeneración, esto es la transformación soberana y unilateral de Dios en el corazón del hombre, que precede lógicamente a su respuesta de fe, mi amado hermano, mi amada hermana que me estás oyendo, está doctrinalmente presente en Génesis. Y en el Antiguo Testamento está tipológicamente desarrollada, y por supuesto también está teológicamente implícita en diversos pasajes de Génesis, y lo vamos a ver a continuación. Ahora, por ejemplo, mi amado hermano, coloca Génesis capítulo 6, versículo 5, por favor. Mientras mi hermano va colocando Génesis capítulo 6, versículo 5, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar en Génesis? Nosotros vamos a buscar la acción soberana de Dios, que es previa a toda respuesta humana positiva, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, en Génesis lo que vamos a buscar no solamente son los actos de fe, sino que lo que buscamos en Génesis son las evidencias de una transformación divina anterior a tales actos. Eso es muy importante, ¿ya? Ok. Génesis capítulo 6, versículo 5, ¿qué dice ahí la Escritura? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y ojo, acá viene. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí está.
Entonces, mis amados hermanos, esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya se desarrolla en el Antiguo Testamento, pero como lo hemos dicho, mis amados hermanos, se desarrolla de una manera tipológica y de una manera teológicamente implícita, porque doctrinalmente está presente. Solo que hay tipologías desarrolladas claras y teológicamente está implícito en estos mensajes. Entonces, Génesis capítulo 6, versículo 21 nos enseña claro que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué cosa? Solamente el mal. Mis amados hermanos, esto está en perfecta consonancia con lo que el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no pueden entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Y si vamos al Juan capítulo 3, verso 19, eso está en perfecta consonancia con el Evangelio juanino. En Juan capítulo 3, verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, esa luz que ilumina a todo hombre ha venido al mundo, sin embargo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus sombras eran malas. Mis amados hermanos, esa luz que ilumina a todo hombre vino al mundo, pero el hombre, a pesar de ser iluminados, capacitados por la luz, ¿amaron la luz? No. ¿Creyeron en la luz? No. Amaron más las tinieblas que la luz. Lo dice claramente Juan 3:19. Y eso está en perfecta consonancia con lo que dice Génesis 6:5. Génesis, mi hermano, capítulo 8, verso 21. Vamos para allá. Génesis capítulo 8, versículo 21. Vamos, ahí está. Dice claramente la escritura en Génesis capítulo 8, verso 21, ahí lo dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Pero qué dice? Subraya esa parte. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Mi amado hermano, la Biblia es clara. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, la Biblia claramente nos presenta que el hombre está moral y espiritualmente incapacitado por naturaleza. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Por lo tanto, cualquier respuesta positiva a Dios no puede ser solamente por iluminación. No puede ser solamente por capacitación. No puede ser así. Toda respuesta positiva a Dios por parte del hombre, que el designio de los pensamientos de su corazón es de continuamente hacer el mal, y que el corazón de ellos o del hombre es malo desde su juventud, entonces esto no puede ser cambiado solamente con una iluminación. Esto no puede ser cambiado solamente con una capacitación. Tiene que haber una intervención transformadora previa para que entonces este hombre, que su designio de los pensamientos de su corazón es de continuo hacer solamente el mal, porque su corazón es malo desde su juventud, entonces el hombre pueda ahora sí dar una respuesta positiva a Dios. Así que creo que los textos son claros. Dios tiene que intervenir en una transformación previa para que el hombre deje de estar en este estado que claramente nos muestran Génesis capítulo 6, versículo 5 y en Génesis capítulo 8, versículo 21. Mira, mi hermano, vamos a Génesis capítulo 4, versículo 4, por favor. Vamos para allá, vamos avanzando en la narrativa bíblica. Génesis capítulo 4, versículo 4. Ahí está. Ok, gracias, hermano. La Biblia dice claramente en este pasaje bíblico, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. No, por favor, no nos digan a nosotros eso, ¿eh? De lo más gordo, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No a Abel Argueta, sino a Abel, acá el hermano de Caín, ¿ok? Muy bien. Fíjate bien, porque, mis amados hermanos, si esto lo leemos con Hebreos capítulo 11, versículo 4, claramente nos muestra que la ofrenda de Abel fue hecha, ¿qué cosa? Por la fe. Pero la pregunta es, ¿de dónde vino o de dónde provino esa fe?
No, porque no hay evidencia de un llamado externo específico. ¿O acaso alguien le predicó el evangelio a Abel? Es evidente que no. Por lo tanto, ¿de dónde provino esa fe de Abel, mis amados hermanos? Otra vez, ¿de dónde provino esa fe? Porque la Biblia, en los 4 primeros capítulos, no nos da evidencia alguna de un llamado externo específico a Abel. No. Entonces, ¿de dónde provino esa fe? La única explicación bíblica coherente es que Dios regeneró internamente a Abel antes de su acto de fe y adoración. Porque si antes de esa fe de Abel tú no ves un llamado externo específico, entonces ¿cómo me tienes a Abel creyendo? ¿Cómo me tienes a Abel teniendo fe en Dios? Como lo dice claramente Hebreos 11:4, de que la ofrenda de Abel fue hecha por la fe, si no hay un llamado externo específico. Es evidente que tiene que haber habido una intervención divina. Así que creo que el texto es contundente. Vamos a otra evidencia y con esto vamos cerrando, mi amado hermano. Dale, mi hermano, dale. Vámonos a Génesis capítulo 6 en el versículo 8, por favor. Ahí está. Muy bien, Génesis capítulo 6, versículo 8, ¿ya? Y es más, ¿qué te parece si pones solamente el capítulo? Ok. Solamente el capítulo, mi hermano, por favor. Ahí está. Ya, ok, bien. Entonces la Biblia dice, y vio Jehová, ¿qué cosa? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto muestra completamente la depravación total del hombre, ¿ya? Para aquellos que lo niegan, ahí está clarísimo la depravación total del hombre. El designio de los pensamientos del corazón de los hombres es de continuo solamente hacer el mal. Y eso está en consonancia con Romanos capítulo 3, verso del 10 en adelante hasta el verso 18. Y dice la Biblia en el verso 6, y se arrepintió Jehová, este es un pesar en el hebreo, ¿ya? En el hebreo este es un pesar, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, verso 7, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero acá viene, verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ok? Perfecto. Y luego ya dice el verso 9, que estas son las generaciones de Noé, que Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Perfecto. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿qué nos enseña la Biblia? Nos enseña que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces la Biblia nos presenta claramente que Noé primero recibió la gracia y luego de recibir gracia, luego fue declarado justo y perfecto entre los de su tiempo, como lo dice claramente el verso 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Por lo tanto, cuando uno va al autor a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7, claramente la Biblia nos declara que por la fe Noé obedeció a Dios. Pero la pregunta es, ¿acaso hubo un llamado externo a Noé para que él pueda creer en Dios? ¿Ha habido un llamado externo en Noé? No existe eso en el texto bíblico. No hay un llamado externo para que Noé pueda tener fe en Dios. Pero entonces, si no hay un llamado externo para que Noé pueda creer en Dios, la pregunta es, ¿cómo entonces Noé obedeció y creyó a Dios? Es evidente que si no hay un llamado externo y aún así Noé obedeció y creyó a Dios, esto claramente presupone una nueva vida. Por lo tanto, la gracia aquí está antecediendo a la justicia y a la obediencia. Y esto es claramente una lógica tipológica de la previa regeneración, que puedes verlo de manera implícita en estos pasajes bíblicos. Entonces, mi amado hermano y amigo, por último, una última evidencia bíblica, mi amado hermano, Génesis. Espérame, antes de ir a ese pasaje, hermano. Por aquí Gerson, alcalde, dice, ¿por qué tendría que haber un llamado? Ahí está nuestra libre elección. Pero el tema es el siguiente. O sea, ¿qué vas a elegir si no hay un llamado? Ese es el tema. O sea, y no hay evidencia, no vemos a que hay un llamado externo.
Entonces, si no hay un llamado externo, ¿qué tiene que hacer Dios en el hombre? Esa es la pregunta. Pero bueno, vamos al texto que me estás comentando, hermano. Adelante. No, es que esa pregunta creo que es algo, un argumento que ya se desmorona por sí mismo. ¿Por qué tendría que haber llamado? Dice que no está en la elección, pero a ver la pregunta. Pero para que una persona pueda elegir, ¿no tiene que haber primero un llamado? ¿O es que alguien elige sin ser llamado? ¿Cómo Claro. está eso? ¿Cómo está eso? No, es evidente que si uno elige, tiene que ser llamado, ¿verdad? Claro, y además, ¿por qué Noé? ¿Por qué Noé si el versículo, la escritura en Génesis nos dice que toda esa generación, su pensamiento era de continuo solamente el mal? Correcto. ¿Y por qué solamente Noé? ¿Por qué solamente Noé halló gracia ante los ojos de Jehová si el corazón de todos esos hombres era de continuo solamente el mal? Solamente es la acción soberana divina quien obra en sus escogidos. Y Noé era uno de ellos. Así que esto es evidente y contundente. La evidencia bíblica es aplastante. Pero vamos a otra evidencia, mi hermano. Vámonos a Génesis capítulo 12 y con esto terminamos estas grandes evidencias bíblicas, mi amado hermano. Aquí está, capítulo 12, ¿qué versículo? Versículo, a partir de versículo, pon todo el capítulo. Ok, ahí está. Vamos allá. Génesis capítulo 12, versículo 1. La Biblia dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Pregunta para mis amados hermanos que están en la audiencia, en el chat. ¿Abraham eligió a Dios o Dios eligió a Abraham? Pregunta para los que están en el chat. ¿Abraham eligió a Dios o Dios eligió a Abraham? Eder, tú que estás en el chat, por favor, mira los comentarios. Aquí te los voy poniendo en pantalla, a ver si los logras leer. Ahí Gabriel dice que Dios eligió. La hermana Lucy, Dios eligió. José, Dios eligió. Mons Rojas, Dios eligió a Abraham. Dios eligió. Es contundente la respuesta, hermano. Dios, es obvio, es que es Dios quien tiene que elegir. Entonces, la Biblia claramente nos está mostrando de que Abraham ni siquiera conocía a Dios, por favor. Abraham ni siquiera conocía a Dios porque Abraham era de una tierra idólatra. Era de Ur de los Caldeos. Abraham aceptó el ofrecimiento. No, ese es un buen punto. Si Abraham sale de Ur de los Caldeos, una cultura sumamente idólatra, ¿no? Y perdida, como el resto de las naciones, ¿quién le predicó el evangelio ahí a Abraham? Para que él aceptase libremente. Para que él luego pueda elegir libremente y luego de elegir pueda haber una obra monergística en Abraham. Claro. Eso no enseña la Biblia. La Biblia claramente nos muestra que incluso que Abraham era un pagano politeísta en Ur. Por ejemplo, si nosotros, no lo pongas, yo solamente lo voy a leer, si vamos nosotros a Josué, en el capítulo 24, ya, si no mal recuerdo, a ver, déjame buscar acá. Josué capítulo 24, versículo 2, dice la Biblia, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice Yahvé Dios de Israel, al otro lado del río habitaron antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ellos servían a otros dioses. Uy, papá. Josué 24:2 es fulminante. Si quieres ponlo, mi hermano, para que veas ahí, pero ponlo en otra pestaña, para que no me quites eso, en otra pestaña. No hay problema, igual lo puedo buscar aquí. ¿Qué es Josué qué? Josué 24:2. Josué 24:2. Josué 24:2. Lo vemos por aquí abajo nomás, hermano, no hay problema. Ya, dice la Biblia, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto estaré,
padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahí está. Claramente lo dice la Biblia, ¿verdad? Muy bien. Ahora, pero no solamente eso, porque eso es lo más importante. Creo que hay que leer todo Josué 24, mi hermano. Ponlo todo el capítulo. Josué 24. Josué, todo el capítulo. A ver. Aquí estamos. Dice el verso 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto estaré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y mira lo que dice el verso 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Pregunta: ¿acaso Abraham, siendo politeísta, eligió creer en Dios? ¿O más bien Dios, a pesar de que Abraham era politeísta, Dios eligió a Abraham y lo sacó de su tierra y lo llevó a la tierra de Canaán? Oh, no puede ser. Ya pues, mis amados hermanos, entonces creo que la evidencia bíblica es clara. Dios eligió a Abraham a pesar de que Abraham era un politeísta, a pesar de que Abraham servía a dioses extraños, a pesar de que Abraham formaba parte de una familia que claramente no servía al Señor. A pesar de eso, Dios lo eligió, Dios lo llamó, lo sacó de ahí y lo llevó a la tierra de Canaán, y encima aumentó su descendencia y se la dio a Isaac. Entonces, claramente, mis amados hermanos, nosotros estamos viendo que no había una predisposición en el interior de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era politeísta. Así que la iniciativa monergística es 100% y plenamente divina. Por lo tanto, si Dios se acerca donde Abraham, es evidente que la respuesta de Abraham, obvio, tiene que requerir una transformación interior que es previa al llamado. Por eso, cuando vamos a Génesis capítulo 15, verso 6, dice la Biblia que le creyó a Abraham a Yahvé y le fue contado por justicia. Entonces, mis amados hermanos, Abraham no fue previamente capacitado. Abraham no fue previamente iluminado a sí mismo, o alguien lo iluminó o lo capacitó para creer. No, Dios mismo le concedió la fe mediante la regeneración y luego se manifestó su justificación. Así que claramente no dependió de Abraham elegir a Dios, sino que Dios eligió a Abraham a pesar de que era un politeísta. Así que todas estas evidencias son ¿qué cosa? Como ya lo hemos dejado claro. Como ya lo hemos dejado claro anteriormente, aquí la doctrina está presente. Si bien es cierto, no está de manera explícita, sin embargo, en estos pasajes hemos dado evidencia de que la doctrina de la previa regeneración está tipológicamente desarrollada y teológicamente implícita en estos pasajes bíblicos que acabamos de ver en este momento. Así que, mis amados hermanos, la evidencia es contundente, la evidencia bíblica es aplastante. Aquel que quiera todavía negar lo que está escrito a pesar de las evidencias, solamente se los encomendamos a las manos de Dios. Excelente, hermano. No, mira, tremendo. Vemos aquí justamente la elección del Señor, ¿no? Aquí de manera soberana, ¿no? Sobre nuevamente, ¿por qué Abraham? ¿Por qué Abraham? Si él era un pagano al igual que todos los que estaban ahí en Ur de los Caldeos. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué no Taré? ¿Por qué no Nacor? ¿Por qué Abraham? Bueno, y me has hecho recordar un pasaje, porque hermanos, a ver, la evidencia de que es Dios eligiendo, es Dios siempre eligiendo de manera soberana a ciertas personas. Nosotros las seguimos viendo en el Nuevo Testamento. Me he acordado de este versículo, a ver qué podrían opinar con respecto a este versículo los hermanos que niegan esto, ¿no? Si nosotros nos vamos a Gálatas, en el capítulo 1, versículo 15, Pablo nos va a decir lo siguiente. Mira lo que dice. A ver, hermano, ¿qué te parece? No te lo leo. Dice: porque agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Terrible. Y me llamó por su gracia. ¿Por qué no se le consultó a Pablo si es que él quería ser apóstol, si no quería ser apóstol, si quería predicar el evangelio? ¿No? ¿Por qué, hermano?
No, ahora fíjate bien, hermano, ¿cómo se llama? Fíjate bien, porque el apóstol Pablo, él perseguía a la iglesia. ¿Cómo me explican, Claro. cómo me explican aquellos que niegan la doctrina de la elección incondicional? ¿Cómo me explican aquellos que niegan la doctrina de la predestinación? ¿Cómo me explican que alguien que perseguía a la iglesia era un apartado desde el vientre de su madre por Dios? ¿Cómo me lo explican? Aquellos que niegan la predestinación. Claro. Entonces, otra vez, aquellos que niegan la predestinación, aquellos que niegan la elección incondicional, ¿cómo me explican que Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, ya haya sido separado desde el vientre de su madre por Dios? ¿Cómo me lo explican? No lo van a poder explicar. Van a tener que asumir la doctrina bíblica, nada más, ¿no? Y por ahí surgió una objeción bastante graciosa, ¿no? Alguien una vez dijo, o sea que ahora ya no crees que la elección es antes de la fundación del mundo, sino ahora desde el vientre de la... Yo cuando oí este argumento dije, ay, Dios mío, criaturita, dije, Dios mío del Señor. Evidentemente, mi estimado, apunta a lo mismo. Como di un ejemplo una vez, en unos pasajes Pablo dice, justificados por su gracia, justificados en su nombre, justificados en su sangre. ¿Eso quiere decir que hay varios tipos de justificaciones? No, es la misma. Apunta a lo mismo. Apunta a la justificación en Cristo. Por lo tanto, ser separado desde el vientre de la madre apunta a lo mismo que ser elegido desde antes de la fundación del mundo. Apunta a lo mismo, simplemente son cuestiones de las palabras que usa Pablo. Entonces no hay que ser graciosos cuando uno estudia las escrituras. Yo creo que este pasaje es contundente. Y hermano, para irme, esto ya va a ser ya esto va a ser ya... Esto ya va a estar, mejor no digo nada. Vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 18. Vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 18. ¿Todo el capítulo? Sí, todo el capítulo. Vamos al capítulo. Y con esto cerramos con broche de oro, mis amados hermanos. Con esto cerramos con broche de oro. Dice la Biblia a partir del verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora miré a los gentiles. Ojo, y acá viene, a partir del verso 7, dice, y saliendo de allí, va a decir acá el apóstol Pablo, y saliendo de allí, ay, perdón, me atoré. Bueno, vamos a seguir. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Verso 9. Entonces, mira, acá viene verso 9 y verso 10. Paren la oreja, pongan la lupa, tomen la foto, como dice. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche. ¿Qué le dice el Señor a Pablo en visión de noche? Le va a decir el Señor a Pablo, Pablo, no temas, sino habla y no calles, verso 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pregunta para mis estimados amigos y hermanos. Pregunta. ¿Cómo el apóstol Pablo le va a predicar el evangelio a personas que Dios ya los consideraba su pueblo? ¿Cómo me explican eso? ¿Cómo me explican los amigos que no creen en la elección incondicional y la predestinación a estas personas que Pablo les iba a predicar la palabra de Dios? ¿Por qué Dios ya les llama pueblo antes de que Pablo les predicase el evangelio? ¿Por qué Dios les llama pueblo? Señores, eso es algo que ellos me tienen que explicar. ¿Cómo Dios ya les llama pueblo a pesar de que Pablo no les había predicado aún el evangelio? Señores, tremendo. Esto es potente. No, es más, porque
me estoy acordando de otros versos, hermano, según tú vas dando por ahí los pasajes. Si nosotros nos vamos a Juan capítulo 10, dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué versículo es? Versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¿no? Que claramente el Señor está hablando acerca de sus ovejas, ¿no? Y mira lo que dice aquí, también tengo otras ovejas, ¿no? Es decir, parte de sus ovejas, ¿no? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. A ver, pero si no habían oído la voz del Señor, ¿por qué eran ovejas? ¡No! ¡No! Dios mío. Dios mío, porque incluso en el orden que nos muestra este versículo, este pasaje incluso, ¿no? Hay una parte donde dice, híjole, ¿dónde está? Se me pierde. Ay, ¿dónde está? Acá está, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Aquí están oyendo la voz, ¿no? Y yo los conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Ah, perfecto. Entonces primero tienen que oír la voz del Señor. No sé, si vamos al orden que tanto hablan algunos hermanos, ¿no? Entonces, según el orden que ven muchos hermanos, estas ovejas primero tienen que oír su voz, ¿no? Y luego se les va a dar vida eterna, ¿no? Pero aquí tienes, en este pasaje, ¿dónde está? Se me pierde. En este pasaje tienes a Jesús diciendo que tiene otras ovejas que todavía no han oído su voz, pero los llama ovejas. No, hermano. No, vámonos a casa, ya cierren todo, paguen, traigan el formol, como dices tú. Traigan el formol. No, es que estas evidencias son contundentes a personas que aún todavía no habían oído el evangelio. Jesucristo ya les llama ovejas. Esto evidentemente tiene que ser elección incondicional. No hay otra respuesta. Esto necesariamente tiene que ser elección incondicional. Mira lo que dicen aquí. Texto fulminante a esa doctrina. ¿Cuál doctrina, brother? Si estamos leyendo la Biblia. ¿Te das cuenta del sesgo que tiene la gente? Señores, estamos razonando en base a un texto bíblico. En el texto bíblico se está llamando ovejas a personas que todavía no han oído la voz del Señor, pero ya se les considera ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué se les considera ovejas? Pero no, aquí nos citan pasajes para en contra de esa doctrina. No, señor, estamos leyendo la Biblia. Bueno, Dios mío. Esto justamente demuestra, y nuevamente lo hacemos con todo el cariño y todo el respeto, hermanos. Espero que se entienda así. Sé que a veces nos reímos, pero bueno, así somos nosotros. Esto justamente demuestra que lamentablemente muchos hermanos están abrazando algunas posturas que son completamente inconsistentes, ¿no? ¿Qué piensas tú, hermano? Perdón, lo que pasa es que el pastor me está llamando, pero ya ahorita salgo. Pero hazme esa pregunta y ya terminamos. Dime. Ok, sí, quería decirte que lamentablemente, pues esto demuestra que lamentablemente algunos hermanos están abrazando posturas inconsistentes, ¿no? Que claramente se contradicen. Incluso vas a escuchar que en un momento dicen una cosa y en un momento dicen otra, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que eso demuestra la inconsistencia de las posturas contrarias, ¿no? Mira, mis amados hermanos, lo único que nosotros hemos hecho es poner la Biblia en su contexto. Hemos abordado el panorama bíblico, incluso hemos visto desde Génesis, ¿no? Entonces, aquí nadie ha hablado de calvinismo, nadie ha hablado de amiralianismo. Aquí no hemos citado ni a Calvino, ni a Mirao, ni a nadie. Acá hemos citado la Biblia. Hemos leído la Biblia con su capítulo, su versículo y en todo su contexto inmediato, contexto general, contexto histórico, contexto el exegético, ¿verdad? Entonces, hemos visto sintáctica, morfosintácticamente, o sea, hemos visto varias cosas, pero a pesar de eso, a pesar de las claras evidencias bíblicas, a pesar de eso hay algunos que todavía no quieren ver lo que en la Biblia está claro. Bueno,
A ellos, como le decimos, mi amado hermano, porque incluso a Jesús dice que en una oportunidad él no pudo hacer muchos milagros en una ciudad por causa de la incredulidad de ellos. Entonces, gloria a Dios, Alberto, gloria a Dios, claro y fuerte, y sí entendí. Gloria sea al Señor, Alberto, gloria sea al Señor. Entonces, la Biblia es clarísima, mis amados hermanos, clarísima, clarísima, clarísima. Por lo tanto, estos textos bíblicos son irrefutables, nos hablan claramente de una elección incondicional, que el hombre está totalmente depravado y por lo tanto Dios regenera previamente a la persona para que pueda ejercer fe. Pero este es un orden lógico, no es un orden cronológico, porque si queremos hablar de lo cronológico, el Ordo Salutis es simultáneo, no es progresivo, a menos que sean católicos romanos y me crean pues en una justificación progresiva, lo cual esa es doctrina católica romana, esa no es doctrina evangélica. La doctrina cristiana evangélica sostiene una obra monergística simultánea, no cronológica. Ya, y hemos dado ejemplos contundentes a favor de ello. Así que, mi amado hermano, que Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Antes que te vayas, yo te quiero dejar ir, hermano, porque sé que tienes unas cositas, pero es que yo quiero resaltar esta parte de la inconsistencia, ¿no? Mira, incluso he escuchado, hermanos, y nuevamente lo digo con todo el amor, y quiero que quede claro eso, ¿no? Pero tenemos que señalarlo. Hay hermanos que justamente abrazan ciertas posturas que son claramente inconsistentes y te dan postulados completamente inconsistentes. Al tal punto, hermano, no sé si tú has escuchado, que incluso hay hermanos que te dicen, por ejemplo, ¿no? Soy bautista, pero no soy protestante. A ver, un momentito. A ver, un momentito. Pero acá, los bautistas no surgen justamente de la Reforma. ¿Cómo es posible que haya bautistas que no sean protestantes? ¿No te resulta a ti algo inconsistente? No, completamente inconsistente. Es que ellos van a apelar al argumento de que no, es que los protestantes son por lo de Lutero, el Calvino y todo ello. No. Mis amados hermanos, protestante abarca más allá de eso. Por ejemplo, si tú te adhieres, por ejemplo, a las 5 solas, bueno, las 5 solas, si bien es cierto, fueron más las otras solas fueron pues más que todo refinadas, digamos así, hace pocos siglos atrás nada más. Sin embargo, las solas, por ejemplo, fueron justamente propuestas por los reformadores, sola fide, por la reforma. ¿No? ¿Por qué la iglesia rescata la justificación solamente por la fe? Por la reforma. ¿Cómo la iglesia rescata sola escritura? Por la reforma. Entonces, justamente el movimiento de la Reforma tiene mucha influencia en los evangélicos de hoy, aunque quieran negarlo, aunque quieran desprenderse, pero ya en otro momento abordaremos históricamente este periodo de la Reforma. Así que excelente, mi hermano. Comento por aquí solamente rápido a lo que dice Yair. Dice, hay algunos pentecostales, pero abrazan el calvinismo. Bueno, pero ahí no hay ningún problema, porque cuando surge el pentecostalismo no surge abrazando ningún credo o ninguna confesión. O sea, creo que ahí el pentecostalismo es demasiado amplio y podríamos hablar muchísimo de eso, así que creo que el ejemplo que se está dando aquí no cuadra, ¿no?, con lo que estabas mencionando acerca de otras denominaciones que sí son denominaciones históricas dentro del protestantismo, ¿no?, y que tienen confesiones y credos. Hermano, muchísimas gracias. Invita a tus redes sociales rapidito para que te puedas ir retirando, hermano. Yo sé que estás ocupado, así que te agradezco mucho por el tiempo que nos has dado aquí. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga de gran manera. Ustedes saben, me pueden encontrar en mis redes sociales. Bueno, aquí en TikTok me pueden encontrar con mi nombre, como Joel Moody, mis amados hermanos. Y ya lo saben, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Joel Moody. ¿Ya? Así en Facebook, en Instagram, en X, o sea, X lo que antes se llamaba Twitter, ya ahora es X, así se llama. Bueno, ahí me pueden encontrar. También pues en YouTube me pueden encontrar como Cristiano Bíblico Histórico. ¿Ya? Así que mis amados hermanos, que Dios me los bendiga en gran manera. Así que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y hoy hemos dado abundante evidencia bíblica de la previa regeneración, que es un orden lógico, no cronológico, señores, no es cronológico, es un orden lógico del Ordo Salutis. Así que las evidencias bíblicas son aplastantes, ¿ya? Así que mi estimado Didask,
Ese pasaje de Hechos capítulo 17 del versículo 16 al 30 o 26 al 30 no te apoya, mi estimado. ¿Quieres ver realidad que no te apoya? No te preocupes, mañana te espero. Yo voy a abrir live y mañana vamos a abordar ese pasaje bíblico a ver si apoya tu postura o más bien la refuta, porque mi estimado, parece que no has leído el capítulo que sigue. Porque si lees el capítulo que sigue, que es el capítulo 18, no creo que vuelvas a citar esos versículos sacados de su contexto. Así que mi hermano, que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo para todos. Bye, bye.